Damas y caballeros, bienvenidos a Casa de la Cultura. Es un gusto estar con ustedes y también es un gusto para nosotros que nos estén siguiendo, y la cordial bienvenida también a toda la audiencia de Canal 9. Bueno, vamos a continuar con este programa de Casa de la Cultura. Como recordarán ustedes, ya trabajamos la primera parte de historias populares. Hoy vamos a seguir trabajando. Queremos decirles claramente que las historias pues no tienen evidencia científica sobre lo que se cuenta, pero a mucha gente le funciona, y sobre esas historias muchas de ustedes, las diferentes comunidades de San Martín, pues basan su vida. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar entonces dándole la cordial bienvenida al doctor Menángel. Bienvenido, doctor. Gracias, Marcial, y siempre ahí a los colaboradores ahí que nos acompañan. También aquí que ahora está con la cámara y pues ahí también extrayendo ahí al amigo Ángel, que por se ausentó. Por la situación esta de organización de Filgua, que ya es el próximo mes, pues está a tambor batiente, así que le enviamos saludos y que todo el proyecto este grande que es para Guatemala salga adelante. Y nosotros pues estamos acá siempre anuentes a lo que es el trabajo de Casa de la Cultura, en llevar un poquito de lo que se escribe y de lo que se recolecta. En este caso pues quiero agradecer también a esta compañía médica que muy gentilmente pues nos obsequia un café de primera calidad proveniente de Huehuetenango, y este es algo que vamos a degustar también. Es un café que llama la atención por un empaque así muy lujoso. Cusco, Sí, es algo que uno ve ya los avances en mercadotecnia, ¿no? De donde ya atrapan al cliente con este tipo de empaques. Entonces ya no solo te lo dan así en una bolsa, en lo que realmente más trabajaba la parte y eso obviamente esa logística pues es interesante, y es un ejemplo también para la industria acá. Los productores locales, ¿verdad? Que bien podrían hacer una cajita de madera decorada con los motivos artísticos, o una cajita así de cartón bien elaborada con motivos muy sanmartinecos, y creo que eso también sirve también como para hacer esa llamada de atención de que se innova en el mercado siempre. Claro. Pues quiero iniciar ahí siempre recapitulando acerca de la variante Delta, que ocupa gran parte de los noticieros y toda la prensa mundial, y queremos recordarle a todas las personas que, por ejemplo, si tienen tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre, pues ese es un sinónimo de un problema respiratorio. Ante la duda, pues lo más seguro, pues hacerse un hisopado. En el centro de salud lo están haciendo de manera gratuita, pero obviamente con síntomas. Si yo llego sin síntomas, no me van a hacer absolutamente nada. Si desconfía la población, pues lo más seguro, pues irse a un laboratorio privado en Chimaltenango, que barato te saldrá en 375 quetzales. Hay dos tipos de pruebas, una que se realiza en sangre, que es para ver si yo tengo dudas si me dio el COVID, pues entonces me la realizo y me dicen, mire, sí, fue positivo, pero eso me está indicando que me dio hace algunos días o semanas o meses el COVID. Pero si yo quiero saber actualmente si tengo, es el hisopado en la nariz. Obviamente pues eso es un poquito molesto, pero a cambio de todo lo que representa ese rasgo de enfermedad y seguridad, es importante. Ahorita dice que están ingresando 100 pacientes diarios a los hospitales, y más del 40% van en condiciones graves. Pero lo único que puede enfrentar todo esto, pues obviamente son las medidas, pero a pesar de las medidas vemos que no es suficiente. Ahorita están recomendando el uso de doble mascarilla, que no quede descubierta la nariz, sino que cubra totalmente nariz y boca. Aparte de eso, pues el lavado de manos y evitar aglomeraciones. Están recomendando que no se deban reunir más de 5 personas para evitar el contagio. Y obviamente pues dice que la única defensa es la vacunación, porque las secuelas son médicas, económicas y sociales, porque obviamente una familia que enfrenta una cuarentena son 15 días de encierro aproximadamente, hasta que salga negativo el resultado. Aparte de eso, pues no puedes trabajar. La familia, los vecinos y todo, pues en algunos lados he escuchado de que todos colaboran y les llevan una despensa, pero en la mayor parte de los casos toda la gente sale huyendo, ya nadie quiere visitarlos, y los consideran como alguien que con extremo peligro, entonces ya no se acercan. Entonces estaba
leyendo que Guatemala ahorita ocupa el penúltimo lugar en vacunación a nivel centroamericano. Una tristeza. Por delante de Nicaragua, y nos lleva a la delantera Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, y nosotros nos quedamos rezagados, a pesar de que ahorita dice que el ritmo de vacunación son de 70,000 personas al día, que es grande a esa velocidad que van, pero más sin embargo... Y que hay un lote de 2 millones a punto de vencer, dice. Pues eso es lo más lamentable. En estos 3 días. Dice que ahorita solo 12.16% de la población tienen vacuna ya administrada en la primera dosis. Y de la población, pues, que lleva ya las 2 dosis, dice, el esquema completo es un 2.99%. Estamos hablando de que ya rebasamos los 3 millones de vacunados en primera dosis. Pero de todo esto, lo que podemos ver es que los porcentajes son muy bajos a nivel mundial. Y obviamente pues dice que países como Estados Unidos, Chile y Uruguay, ellos ya están pensando en la tercera dosis de refuerzo. Y nosotros todavía vamos en el rezago. Entonces ahorita los municipios que más vacunados llevan en el esquema completo son Guatemala, Mixco y Quetzaltenango. Entonces es importante, sería bueno ver una estadística de cómo es que estamos en ese rango de vacunación a nivel local. En Chimaltenango yo no he visto ningún dato, sería interesante ver todo esto. Pero siempre la recomendación es que ahorita pues hay mucha desinformación. Por ejemplo, los antivacunas argumentan un montón de disparates acerca de que es un chip, es la marca de la bestia, que es aparte de eso, pues que esto va a haber mortandad luego de 2 años, que va a disparar tus enfermedades, que provoca esterilidad en la población. Entonces todo eso pues son argumentos que dice que van más rápidos que el propio virus a través de las redes sociales. Entonces yo creo que esto, viviendo en una era, en el siglo XXI, donde es tecnológico el asunto, hay más ciencia, pero sin embargo todavía hay ideas como que estuviéramos viviendo en la pura Edad Media, donde hay ideas que realmente rayan en lo absurdo, y ahí es donde uno puede ver que la mayor parte, lo que platicábamos anteriormente de los pacientes hospitalizados, la mayor parte son las personas que no se han vacunado. Pero alguien puede decir, pero mire, si fulano o sutano se vacunó, tiene 2 dosis, pero se enfermó, ¿qué pasa? Obviamente pues no estaba vacunada la población. Dice que para disminuir la mortalidad necesita el 50% de personas vacunadas. A más vacunados, menos muertes, pero eso obviamente pues va lento. Estamos hablando de este y el próximo año de clases, pues no creo que hayan este año, porque obviamente si los maestros no llevan el esquema completo, parece que están haciendo menciones, por ejemplo en México, de que el papá tiene que firmar una carta donde dice, si mi hijo se enferma de COVID por ir a la escuela, le quitamos la responsabilidad al sector magisterio, porque si no, obviamente, el papá puede argumentar, si es que mi hijo se vino y aquí se enfermó, ¿quién es el culpable? El maestro, y le cae. Entonces creo que todo esto hace falta, vamos a paso lento, parsimonioso, mencionan, a paso de tortuga, pero obviamente felicitamos a todos los que se han ido a vacunar, y ahí he ido a ver así personalmente las colas, he visto menos cola, pero la situación es que ahora están vacunando en las aldeas. Me han comentado que citan a la población, van a las escuelitas y empiezan. Eso es muy bueno, eso es interesante que ocurra esto. ¿Y esto es posible, Doc, tomar en cuenta que la vacuna debe ir en una temperatura muy especial? ¿Es posible? Sí, la cadena frío pues se logra conservar, porque como son vacunas como la de Astra, que toleran temperaturas así, que le lleva las cajitas, las hieleras. Y por ejemplo ahora la de Pfizer sí no es posible, porque necesita un ultracongelador, porque esos son los ultracongeladores. Por ejemplo, ahorita hay refris modernas que te pueden tener a menos 15, 25 grados. Y la refri normal pues apenas llegan 5, 3, menos bajo cero, pero entonces ahí es donde se pierde lo que es la cadena de frío. Y las de Sputnik pues creo que se tardan un poquito más porque vienen frías, hay que entibiarlas un poquito, hay que descongelarlas, y en ese lapso pues se va perdiendo un poquito el ritmo de vacunación. Pero sin embargo pues hemos visto más caras conocidas ahí en el centro de salud, y yo me admiro de ver sí, qué bueno que ya está tal persona vacunándose. He visto más gente joven, que poco a poco el rango creo que va disminuyendo en edad. Ahorita creo que ya van a pedirle ya a las personas de 25, 30, 35 años, que yo creo que ya va a ese ritmo, pero
Lo ideal es que sería que se liberara ya mayores de 18 años y agarrar pues a vacunar a mansalva, y yo creo que eso sería el hito importante. Pero como no venimos a hablar de esto, Marcial, sino que a hablar de creencias populares. Claro, bueno, antes de entrarle, entonces solo quiero decirles que si ya las personas se han vacunado y tienen las 2 dosis, no significa que no te va a pegar el virus, te va a dar y posiblemente vas a contagiarte, te va a dar, solo que como ya tienes anticuerpos, obviamente el efecto va a ser menos y posiblemente no se va a complicar. Y ahora que el doc está hablando de la variante Delta, quiere decir que es sumamente contagiosa. Y a juzgar por lo que dicen algunos enfermeros, algunos amigos que tengo ahí en el ámbito hospitalario, y también por la propia experiencia de los pacientes, es que la variante Delta es silenciosa, no te da tos, no te da calentura, no te da el típico cansancio. Cuando sentís ya tenés problemas de respiración, y ahí ya la cosa está avanzada, posiblemente ya se lleva unos 6-7 días con el virus. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a entrarle con las creencias populares y me voy a tomar yo la molestia de iniciar con 3, Doc. Ahí usted interesante, vamos a... Usted continúa con el inventario de creencias. Voy a empezar con una muy interesante. Y lo vuelvo a recalcar que todo esto no tiene evidencia científica, pero mucha gente cree en esto y muchas veces le funciona. La primera creencia popular, que también es muy fuerte en San Martín, es que si vas a comer y estás comiendo de 2 en 2 las tortillas, la creencia es que vas a tener 2 mujeres. Eso es complicado. Bueno, si ya no puedes con una, con 2 es tremendo. La siguiente es que si vas a barrer tu casa de noche, pues es muy posible que estás llamando a la pobreza, a la miseria. Por eso de noche ya no se recomienda barrer. Y la otra creencia también muy, muy fuerte, me parece que algunos no lo siguen por el asunto que ya no ven la luna, pero otra creencia muy popular es que si los hombres engendran en luna llena con una semilla muy potente, seguro van a engendrar hijos varones. Esa es otra de las creencias muy fuertes que hay también, y muchos lo han practicado y les funciona y otros no. Le damos paso entonces al listado de creencias que el doc tiene aquí. Sí, gracias, Marcial. Una de ellas no me la sabía, ahora las otras pues las he escuchado con alguna frecuencia. ¿Cuál, Doc? El de las tortillas, ¿no? Sí, luego pues entre las creencias ya hablamos acerca de las creencias aplicadas a las mujeres, acerca de las creencias al hogar, y también abordamos algunas relativas a lo que tiene que ver con los niños. Entonces ahora pues quiero abordar el tema de las creencias relativas a la muerte. Dice que cuando una lechuza canta 3 veces es sinónimo de muerte. Pero no sé si será la lechuza o el tecolote, que también ahí... Bueno, la lechuza es claramente definida. Es una ave blanca y con un canto totalmente distinto a los búhos o a los tecolotes. En algún momento, pues, si te recordás, a veces hemos platicado, y alguna vez lo hablamos acá, que yo vivía en la zona 1. Y casualmente en el condominio donde nosotros vivíamos, ahí hay un matazano frente a son como 20 viviendas y tienen un parqueo muy grande. De repente un día pues me dice mi esposa, fíjate que la lechuza o el tecolote ha venido a cantar varias veces y la gente tiene miedo. Y yo le dije, pues no pasa nada, hombre, si esos son animales y tienen hábitos nocturnos. Total que vino un señor un residente y agarró su rifle y ¡pah!, disparó. Pues ya no se supo más de la famosa lechuza. Total que pasaron unos días y luego pues la gran novedad, la noticia era de que un joven fue capturado porque donde él vivía fue expulsado de la casa. O sea, parece que tenía problemas con la mamá, y en ese tiempo estaba de moda mucho el término emo. No sé si te acordás de que eran los patobos que usaban el cabello largo y a veces se cubrían los ojos y se pintaban de las uñas de negro y de azul. Entonces estaba muy de moda ese término de un emo. Porque yo creo que eso de emo es de emociones o algo así como un término en inglés. Y resulta de que en esa vivienda que estaba frente al lugar donde nosotros vivimos, en una esquina, ahí vivía un traumatólogo con su esposa y tenía una niña, y creo que habían adoptado otro niño o niña, no me recuerdo. Pero parece que el muchacho que vivía en la casa pues entró en discordia porque ellos habían adoptado a una persona más y a él lo habían echado de la casa.
Entonces fue motivo para que él ingresara de noche y con un cuchillo dice que asesinó al papá, como andaba con fractura y creo que con yeso no se podía ni mover ni defender. Después llega con la mamá y con los hermanos, también asesina a todos. Entonces él huye y lo encuentran en Ciudad San Cristóbal. Ahí parece que las investigaciones dicen que ahí todavía encontraron restos de ropa con sangre, el cuchillo, y se armó un revuelo porque es un asesinato. Y obviamente pues es una familia de alto perfil que tenía suficiente recurso económico, y parece que el patojo iba por el seguro, que era más de 1 millón que tenía el papá. Entonces, pero bueno, esos son los datos que abordan. En ese caso sí fue, entonces el tecolote anunció... Entonces el tecolote estaba anunciando una muerte, pero obviamente uno dice, ¿será que va a pasar algo? Pero uno, como es incrédulo en este mundo, dice uno, pues al final ata uno datos y dice, pues tiene toda la razón, es una gran lógica, y en la cultura ancestral... No, y antes de que pase el Doc a otro tema, yo solo quiero decir con respecto a esto, porque esa creencia sí es muy fuerte, sobre todo en la comunidad cachiquel. Inclusive muchos salen a cazar a estos animales porque creen que si el tecolote te canta es que te vas a morir, y no es así. El ave simplemente es un mensajero, decirte prepárate porque te va a llegar algo. Entonces no hay que confundir las cosas. El tecolote, el búho, dentro de la cosmovisión de los cachiqueles, solo es un ave mensajera que está transportando pues las noticias, y al final no es también necesario que la gente crea que muera, sino que algo grave podría ocurrir. Igualmente, con relativo a ese tema, pues he escuchado también, entre otras creencias igual a estas, de que por ejemplo si a una vivienda llega una palomash, creo que se dice en cachiquel, las palomillas negras, sí, o una mariposa grande negra, la gente se queda viendo a la mariposa y dice, alguien se va a morir en esta casa, ¿verdad? Entonces lo que hacen es sacar a como el lugar a la mariposa. Y he visto también que hay mensajeros que viajan, obviamente pues con eso del inframundo, los colibríes que a veces llegan a las viviendas. Hay otros como las mariposas, donde está dentro de la cultura y obviamente pues están avisando algo. Entonces esta creencia pues tiene mucha raigambre, porque sabe las personas que cuando oyen eso dicen, esta es una lechuza. Obviamente pues aquí hay problemas, y eso yo lo he palpado y lo he visto y he tenido experiencias de esto, y realmente pasan cosas. Entonces uno pues a veces se queda uno ahí sorprendido con esta información. Bueno, otra de las creencias relativas a la muerte dice que para rajar el ocote a la hora de juntar el fuego se recomienda utilizar un machete o un cuchillo y no quebrarlo con el pie o rajarlo con la mano, porque podría ocurrir la muerte prematura de los padres. Esto es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno hace el fuego, pues uno agarra un cuchillito o un machete pequeño y uno hace las pequeños trocitos de ocote, y a veces, pero como no hay, entonces lo que uno hace es agarrar un pedazo de un andén y uno le hace presión con la pierna y a quebrarlo, ¿verdad? Pero obviamente yo no había escuchado esto, pues entonces este también es un llamado de atención, dice que relativo a la muerte. Cuando aparece una mariposa negra en la habitación, hay que ahuyentarla. Podría anunciar la muerte de alguno de los miembros del hogar, de eso que habíamos hablado. También dice que cuando una gallina canta como un gallo, es presagio de muerte. Entonces hay que agarrarla, degollarla, y en las 4 esquinas de la casa se rocía la sangre. Se reza un credo en Dios Padre para que rompa el maleficio. Eso lo escuchaba de mi señora madre, que había espanto, me dicen, en las viviendas antes del terremoto, cuando de repente una gallina cantaba, y entonces las mamás, esa era sorpresa y había que hacer algo, porque seguramente alguien se iba a ir de la casa. Y eso no es por ausencia de un buen gallo, sino algo está presagiando, Luego dice que si los gatos maullan como si fueran niños, hay que ahuyentarlos para que no pase absolutamente nada. Eso lo escucha uno a veces en las noches, que cuando están en brama los gatos, que da miedo porque realmente brincan en la lámina, como muchos de los techos aquí en la población pues ya no son de teja, sino que son de lámina. Es un gran estruendo, los gritos, pero obviamente pues es parte del cortejo que tienen es muy salvaje, creo que el cortejo que tienen los gatos, pero en algún momento sí dan un poquito de temor, porque
da la apariencia como que alguien está gritando en la calle o un niño está llorando. Entonces en algún momento pues hay temor de la población. Antes de que pase, respecto a los gatos, sí, la creencia muy fuerte es que cuando sobre tu lámina, sobre tu terraza, a un costado de tu casa se oye esa gran pelea de esos felinos, es que seguro van a haber problemas en tu casa. Pero aquí, ya que toca ese tema, Doc, hay dos cosas importantes. El grito de estos felinos en situaciones de celos, pues uno puede ver que hay 1, 2, 3 animales echándose ahí, golpeándose, pero hay casos donde solo un animal puede simular que está peleando, y ese es el detalle de donde se viene el mensaje definitivo. Cuando es un gato simulando que son varios y se pelea y solito él se revuelca en la azotea, entonces ahí me parece que el mensaje sí es más contundente según las historias populares. Luego dice que si un bolito se queda a dormir en un nicho o en el cementerio, se lo gana la muerte y fallece. Escuché una vez una historia de que aquí en San Martín había un señor que le gustaba tomar mucho, pero en un momento no tuvo dónde quedarse. Entonces lo que hizo él, entró al cementerio aquí en la población, buscó un nicho que le quedaba el más cercano, porque todos son altos, y se fue a descansar. El otro día pues lo encontraron muerto. Entonces no sé si será coincidencia, es parte de las creencias, o realmente ya se lo gana la muerte. Entonces luego a otro dato dice que respecto a la suerte, ahora vamos a entrar a otro tema, que si un conductor ve un gato negro en la carretera es de mala suerte, porque acarrea accidentes y malos negocios. Igual que ver un conejo blanco en la carretera, al conducir es de buena suerte en todo lo que emprende. Pero viendo ahora cómo está la situación, que ya ni conejos hay, pues yo creo que es más fácil ver un gato. También dice que es bueno no llevarse flores o adornos del cementerio porque es de mala suerte. ¿Qué eso pasa? ¿Va? Que a veces vas al cementerio y miras, qué bonitas esas flores, y a veces dan ganas de tocar una flor o algo, pero dice que eso no es aconsejable. Y también dice que hay que tirar la sal en el suelo es de mala suerte, porque te dicen te echaron sal, que a veces uno también, por eso lo regañan uno en la casa, porque a veces uno bota el azúcar o bota la sal y le dicen que eso es pecado. Le dicen, no, obviamente pues con esto de la sal pues hay mucho que hablar, ¿va? Porque el término de salario viene de sal, porque a los romanos les pagaban su salario en sal, porque no era un artículo que no era fácil de conseguir. Igual aquí en San Martín no encontraba sal así solo porque uno iba al mercado así como ahora, sino que era difícil de las salinas que traían del mar. Y aparte de eso, pues tuvieron que el aditamento que llevaba el yodo, ¿va? Para evitar el bocio, eso se vio a futuro, ¿va? Entonces la sal pues tiene un elemento muy importante. Después de esto pues vienen otras creencias. Otra de las creencias que son interesantes es respecto a la agricultura. Dice que sembrar en luna llena para que la cosecha abunde y no se pierda. Eso es lo que estabas haciendo mención, ¿verdad? Que es aconsejable. Dice que cuando se entroja el maíz, que es desgranar, colar y almacenar, se tiene que hacer fiesta para que la cosecha abunde el próximo año. Eso me gustaría que abundaras, Marcial, que has tenido experiencia en qué es el entrojado, que como ahorita hay muchos jóvenes que ya están muy anuentes también a los programas de Casa de la Cultura, y ellos han oído de los abuelos, han oído de sus papás del entrojado. Ahora ya no solo es ir a comprar el maíz ahí con los distribuidores, pero ¿qué era antes para una familia ir a entrojar, o qué representaba eso? Bueno, antes de pasar a esto, decíamos que muchas de las historias populares no tienen evidencia científica. Sin embargo, muchos son muy contundentes. En el caso del maíz, voy a hacer una comparación con lo que sucede con los árboles. Por ejemplo, los campesinos creen que si vas a botar un pino en luna llena, pues tu madera no se va a picar. Y efectivamente sucede así. ¿Por qué? Porque en luna llena la mayoría del agua está en las raíces del árbol. Entonces el árbol en sí tiene consistencia pura. Entonces la madera es fuerte. La polilla cuesta que le pica. Entonces lo mismo pasa con la agricultura. Por eso se cree que si uno va a tapiscar, inclusive en luna llena, el maíz no se pica. Los insectos les va a ser un poquito más difícil que lo puedan comer. Ese es otro detalle, y eso sí es funcional. O sea, eso no hay como un dato concreto científicamente escrito, pero eso sí funciona en la vida real. Lo mismo pasa entonces con el otro que estaba diciendo, del entrojado, la entrojada. Yo creo que
eso va más allá de creencias populares. Se sabe por historia de los sagrados libros de los ancestros, uno, el Popú, es que el ser humano, después de varios intentos, pues fracasan, y por último, el último hombre que realizan fue hecho con el maíz y con sangre de algunos animales. Entonces el maíz en sí le hacen tanta reverencia, tanta fiesta, porque primero ha constituido uno de los alimentos básicos para los habitantes de Mesoamérica, y por todo lo que se hace, ya sabemos que de ahí se hace el atol blanco, de ahí se hace el atol de pelota, de ahí se hacen los tamales, de ahí se hacen las tortillas, de ahí se hace el pulique. Entonces del maíz tiene muchos derivados. Entonces se le hace la entrojada a la deidad del maíz, porque pues, como agradecimiento a la comida que está llegando. Y la clave aquí viene la otra creencia popular, que dando es como se recibe. Entonces la entrojada, después de que ya está todo listo, está el atol, está el pulique, y aquí viene el secreto, la creencia popular: tienen que repartir atol y pulique a todo el vecindario, porque es el asunto que va a hacer que el maíz se multiplique. Y hay muchos abuelos que dicen: miren, yo les doy comida a mis nietos, a todos los que vienen aquí, y la troja no baja. No es lo mismo que el maíz que se compra, efectivamente. Y los campesinos, los más apegados a ese sagrado evento del maíz, lo pueden decir muy. Pues vamos a seguir investigando, porque el tema da para mucha. Y dicen los abuelos ahora que como no se hace todo ese tipo de cosas, ya no se hace fiesta al maíz, entonces el maíz ya no da, se cae, ya las semillas nativas también se han perdido, y entonces tanto así, Doc, que ahora entonces producimos más café, pero no lo tomamos nosotros, y el maíz, que constituye uno de los alimentos básicos, la gente ya no está sembrando, y eso es una mala noticia. A veces, por ejemplo, cuando uno va aquí a comprar tortillas o le sirven a uno las tortillas, pues yo tengo un mal hábito, que toda la comida la vuelo antes de comer. Pero a veces digo: esta tortilla huele mal. ¿Qué si me dice alguien? Lo que pasa es que es maíz viejo, es el que llaman chonete. El chonete. Entonces ese es un maíz casi podrido. Es casi el podrido. Entonces como le dicen, el mulquito. Son palabras que también ya los jóvenes han dejado de escuchar. Por ejemplo, decir el mulco o el chonete son palabras que ya se han perdido dentro de mucho del vocabulario. Pero entonces te decía esto, que uno dice: esta tortilla huele mal. Y obviamente pues es por el hecho de que ya es maíz viejito, pero como ya no hay maíz así como ya veamos, digamos en épocas anteriores, que eran unas mazorcas enormes, maíces de colores, y ahora me están contando que hasta ya casi no se ve el maíz negro, porque cuesta encontrar una tortilla de maíz negro, y que son riquísimas para comerlas así con quesito, acompañarlas de otras viandas, mira, pero... Y solo para explicar el asunto del mulquito, no es un maíz malo. El mulquito bien guardado en una temperatura adecuada es un maíz muy especial, porque de ahí sacan inclusive del granito más pequeño la harina para hacer las pelotitas de pelotas, del zampor. El chonete en realidad es un maíz que lo dejaron ahí en un abandono, en un espacio húmedo, entonces se siente como que le va a entrar el moho, y obviamente se siente al momento de... Al respecto de las frutas, dice que cortar los frutos en luna llena, porque de lo contrario no maduran, y si maduran son de mala calidad, sabor o color, que por ejemplo como los aguacates, que eso lo he percibido yo, que alguien me dice: mire, si compra o si va a cortar aguacates, pues córtelos en luna llena, de lo contrario no sirven, ¿verdad? Pero como yo, obviamente, entre las personas diferenciar entre luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, es todo un enigma. La gente ya no ve el universo ahora. Entonces, anteriormente, pues los abuelos, ellos leían el tiempo, decían: miraban y te calculaban horas, te hacían era muy simbólico todo eso, y eso se ha perdido, ese gran diálogo que había entre el universo y el campesino, porque estar a solas en el campo, descansar, trabajar y ver hacia el universo. Yo estaba escuchando ahora de que muchos de los animales, por ejemplo, hay un reporte ahorita de que has visto los escarabajos, aquellos que llevan una pelota de excremento. Dice que es tan recta la línea que ellos trazan donde llevan su excremento, pero dice que ellos se guían por la Vía Láctea. Imagínate un escarabajo, ellos ven hacia el cielo y dicen: aquí va, entonces así van así dando sus pasos, como que van empujando,
y dice que se van guiando. Y muchos de esos insectos dice que también tienen, ahorita hay evidencia científica, que se guían a través de las estrellas. Ahí nosotros nos le dicen dónde queda la Vía Láctea, por ejemplo. A veces uno sale a la intemperie y dice, ¿dónde está la osa mayor? La osa menor, Venus, Marte, perdido totalmente. Sí. Entonces la única forma es agarrar el celular y decir, aquí está, pero no es de chiste, sino que eso te tiene que saber. Aunque sea eso debemos hacer, porque las aplicaciones sí funcionan, aunque sea eso. Sí. Por ejemplo, ahorita estamos en cuarto creciente, dentro de unos 5 o 6 días tendremos la luna llena. Y la ventaja que San Martín por lo menos todavía no es una población que está súper iluminada, que hay lugares donde todavía puedes apreciar el universo y puedes llevar una cámara o ver con un telescopio. Por ejemplo, a veces una noche me quedé sorprendido en la terraza, me fui a recostar y cabal eran las Perseidas, una cantidad de estrellas fugaces que de veras se queda uno sorprendido porque se ven las luces. Y es increíble ese paso porque uno se siente tan pequeño en el universo que dice uno, esto es raya fuera de lo común que uno, pero obviamente con la tanta iluminación, pues ahora ya hasta eso ha perdido uno. Sí, hay que decirle que todavía hay partes de San Martín de que se puede disfrutar de una buena noche estrellada, aparte de la contaminación lumínica que ya empieza a verse, y la contaminación también por el humo. Sin embargo, hay bonitos días, noches donde está muy despejado y uno puede disfrutar de una buena observación del universo. Encontré otro dato interesante respecto a la agricultura, que dice que cuando las azacuanes vuelan bajo, anuncian la llegada de las lluvias, y cuando vuelan alto, la despedida de las lluvias. En algún momento, pues yo tomé unas fotos. Me llamó la atención y me dijeron, apúrese, porque en el Calvario era una cantidad de azacuanes que estaban hacen un movimiento oscilatorio de arriba hacia abajo, de dan vuelta. Mira, era increíble ver eso, que yo no pude tomar las fotos porque solo me quedé viendo qué hacían. Y obviamente pues eso es algo de lo que también uno a veces es pura casualidad que encuentre esos fenómenos de las aves que tienen un su baile mero especial. Y también dice que cuando los temblores anuncian cambios en el tiempo, como cuando se retira la temporada fría para dar paso al calor, o el anuncio de las lluvias. Algo de lo que uno escucha comúnmente es, por ejemplo, cuando tiembla. Le preguntas a cualquier persona que tenga unos 70 años de edad y te dice, se fue la lluvia, viene la lluvia, hay calor o va a haber cualquier cambio climático. Ellos lo asocian algunas veces con los movimientos que hay en la Tierra. Entonces obviamente pues también es algo de los lenguajes, pero por ejemplo a veces uno en la casa encuentra los grillos que son molestos en algún momento, pero qué bueno que están haciendo su sonido, porque eso indica obviamente que no hay temblores. Pero si ellos se callan y hay un silencio total, segura que en esa noche va a temblar. Entonces también es parte de ellos, perciben con esas vibraciones que hay. Y también eso es parte del lenguaje que manejan mucha gente en el campo, y uno ha descuidado todo eso. Sí, claro, bueno, hablando de temblores, ahorita me recuerdo otro de las creencias populares, y saludo a todas las señoras que tienen aves de corral en San Martín y todas las personas que nos ven. Otra de las creencias que manejan los sanmartinecos, y estoy seguro que no solo nosotros, es que cuando vas a echar a una tandada de huevos debajo de la gallina, tenés que poner un asadón o un machete debajo del nido, porque la gente cree que siempre la tierra está temblando. Entonces, al ponerle el asadón o el machete, pues los huevos no van a tener el efecto y van a reventar casi todos. Es otra de las creencias, que si no se pone el machete o un asadón viejo debajo del nido, no van a nacer los polluelos. Interesante, Marcial. Y luego el último capítulo dice algunas creencias más como estas. Por ejemplo, ver fuego o luces en la noche indican que hay oro enterrado. Si se arma de valor, hay que preguntar qué quiere el difunto y se le concede el poder para encontrarlo. No sé si recordarán el año pasado, pues en algunos lugares de San Martín pues había una aglomeración de gusanos, pero eran pelotas de gusanos así, que van en fila y se hacen un molote. Alguien me decía en una aldea que a veces hay personas que ven luces en la noche, entonces corren y a buscar dónde cayó la luz, pero a veces es con tan mala suerte que supuestamente en vez de encontrar oro, pues dice que encuentran ceniza, o a veces estas mismas
las bolas de fuego pues se transforman con tan mala suerte que no encuentran nada, no, que solo gusanos. Entonces es algo que he escuchado, eso lo documentamos, me pareció interesante ver una gran pelota así de gusanos negros. Pero obviamente pues son los movimientos migratorios, ellos van de un lado a otro, pero están asociados. Y he escuchado historias también aquí en la población de que alguien pues en algún momento pues hizo fortuna, vieron una luz y fueron a escarbar y hicieron todo el ritual y encontraron un tesoro. Pues a ver si ojalá que miremos algo de esto y así vamos a sacarnos la lotería. También dice que si un caballo amanece con las crines o la cola trenzada es porque recibió la visita del sombrerón. Es otra de las creencias también que todavía uno puede escuchar para las personas que tienen... Por cierto, Doc, ¿usted tuvo alguna vez ese encuentro místico con esas trencitas del caballo? Pues lo único que yo encontraba era pelo de las crines de los caballos, pero eran en los cercos. Pero parece que ellos se rascan o no sé qué pasa. Pero sí escuché la historia de aquí en la población, en un barrio, dice que había una muchacha muy bonita y que tenía un cabello largo, pero empezó a enflaquecer, se puso bien mala en ese aspecto y dejó de comer y se puso... Al final alguien le dijo, mira, este es el sombrerón que le está provocando algo. Total que hicieron un ritual y se salvó de morir porque dice que estaba muy mal la persona. Eso me lo contó alguien de mucha confianza. Y entonces uno se queda absorto realmente de estas historias, de las tradiciones y sobre todo de la creencia de que en este país, por ejemplo, ahorita con ese estado de calamidad, pues es de 10 de la noche a 4 de la mañana, creo. Entonces algunas personas pues han hecho sorna de estas medidas porque han dicho que este estado de calamidad únicamente funciona para el sombrerón, la llorona, el cadejo y la ciguanada, porque ellos son los que andan de noche. Pero aún ya a estos tiempos, pues yo creo que ni ellos salen, dice, por el miedo a la delincuencia. Entonces, pero obviamente es parte del imaginario en toda Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, hablando de las trencitas, yo le voy a contar una anécdota. Mi papá tuvo un tiempo un caballo. Y una mañana pues nos sorprendió, nos dijo, ven a ver esto, eran como las 5:30 de la mañana y nos mostró los cabellos que tiene el caballo de este lado. Y cabal de los dos lados de la bestia pues tenían dos círculos hechos con la trenza, con el pelo del caballo, muy bien hecho. Entonces uno empezaba a jugar con la imaginación en ese tiempo. Y pasando a otra cosa, Doc, ¿usted ha escuchado eso de otra de las creencias populares, que algunos cerros piden cabezas humanas? Pues algo de eso es interesante porque si se recuerdan, hubo gran bulla de que se iba a pavimentar la carretera esta de Comalapa para Simajuleu, San Martín, creo que algo así escuché. Y vimos hasta anuncios de donde se está ejecutando esta obra, pero alguien contó de que el trabajo como que se detuvo porque el tractorista me estaban contando de que pidió a las autoridades locales pues que hicieran algo porque la maquinaria se estaba arruinando y ellos dicen que sacaban tierra y al otro día amanecía más tierra, sacaban tierra y amanecía tierra. Entonces obviamente pues esto es cierto, esto se lo acaban de documentar hace unos meses, ¿verdad? No es de que venga del siglo pasado, sino que es una historia real, que es interesante que ahí nos abundaras en detalles, Marcial, porque también en la Cuesta de los Lamentos, la subida de San Martín, la que tanta tragedia ha provocado, ya 3 buses se han ido al barranco, pick-ups, motos, camiones, de todo, ahí la gente baja y obviamente pues lo primero que hace es encomendarse a Dios porque no sabe uno qué va a pasar. Pero también la historia que nos contaste hace un tiempo pues es interesante al respecto de por qué es que todavía en Guatemala se maneja esta información. Alguien atribuye a mitos, otros días dicen que es el chamanismo, que todavía nosotros estamos muy inmersos en el asunto del chamanismo. Algo así como el COVID, ¿verdad? Que el COVID viene porque se portaron mal. Por ejemplo, vienen todas las pestes porque somos malos cristianos. Alguien te podría decir esto, ¿verdad? Pero obviamente entre todo esto pues hay una gran tradición en Latinoamérica, que es los guardianes de los cerros y de las montañas. Yo creo que sería bueno, Marcial, que abundaras en... Bueno, y hablando de eso, de que hay mucha gente cuenta, de hecho, que hay ciertos cerros piden cabezas. Y respecto a eso, pues
muy propio de Mesoamérica, es que las montañas y algunos cerros tienen dueños. Y no precisamente es Juan o Pedro con su escritura registrada o su escritura pública, sino la creencia de los ancestros es que algunos cerros son muy especiales porque tienen una energía muy especial, probablemente conservan una gran cantidad de minerales de gran valor, o tal vez ahí vivió alguna tribu en el pasado, hay algún cementerio de miles de años atrás, qué sé yo. Lo cierto es que algunos cerros tienen dueño particular y es ahí donde la gente, según cuentan, no entiende por qué dicen que piden cabeza, y no necesariamente cabeza, sino lo que quiere el cerro es que la gente tenga un poquito de respeto cuando van a pasar ahí por un camino, le van a partir una zanja porque va a pasar el agua o va a pasar una carretera. Es que el cerro se enoja porque la gente cree que solo ellos son los dueños y llámose señores de esto, si nosotros solo estamos alquilando este suelo. Entonces se enoja la tierra porque la gente no le pide permiso, no le ofrece algo. Entonces lo que hacen muchos ahora, hasta ahora que está como floreciendo el asunto de las creencias de los ancestros, es que le piden, una persona especial le pide permiso al cerro, le habla como que estuviera allí ante el patrón y le ofrece inclusive algunas bebidas, algún licor muy ancestral, o si el cerro, porque algunos dicen, le consultan, bueno, ¿qué quiere usted? Y el cerro habla y dice, bueno, tráeme sangre, pero no sangre de humano, sino algún animal. Recuerden ustedes que todo está integrado, o sea los cerros también tienen su gusto, tienen su hambre y merecen o quieren un poquito de respeto, cosa que nosotros ahora ya nos perdimos en el tiempo. Nomás creemos que tenemos las escrituras registradas en nuestras manos, podemos hacer desde la tierra lo que se nos da la regalada. Llevar la motosierra y ahí vienen las consecuencias de las cosas. Algo de lo que también escuché alguna vez, Marcial, que nos estaban contando, era de que cuando uno viaja en la carretera y para no tener accidentes, pues dice que también hay que darle gracias a otra de las creencias, al camino. Entonces, ¿qué hace alguien? Dice, pues llevar un octavo de cucha, una cerveza o licor, y entonces uno destapa el licor y cuando va en carretera rociando todo el licor en el camino. Alguien me decía eso, que también es muy fuerte esa costumbre de que hay que darle un traguito también a la carretera para que uno no tenga ningún inconveniente. Yo creo que es algo de lo que enriquece también toda esa tradición latinoamericana. Ahí en San Martín, pues obviamente pues hay mucho de esto, y todo eso lo hemos recopilado en base a entrevistas de sanmartinecos que me dicen, mire, ya sabe esto, y yo lo anoto, voy tomando nota, lo grabo y luego pues recopilamos. Y nos quedamos cortos porque las creencias populares son increíbles. Y lo que contábamos en el anterior programa, que con este trabajo que yo realicé, fue a ganarse un segundo lugar en un encuentro Crónica México-Guatemala, ahí en Tonalá, Chiapas. Entonces es un trabajo que un amigo me dijo, abundalo más porque esto da para una segunda parte, porque ahí he encontrado más, como las que me estás contando y todas las que hemos recabado, y yo creo que eso va a ser un tema interesante a futuro. También dice que cuando un avión o los aviones surcan el cielo a gran altura y dejan una estela de humo, seguramente enfermarán las gallinas. Y eso es lo que le llaman la peste. Escucharán algunas veces historias que, por ejemplo, alguna señora dice, ¿qué le pasó? Pues se murieron todas mis gallinas porque les cayó la peste o el SOC, que es como un puro COVID que les da a las pobres gallinas y encuentran muertas las gallinas. Pero ahora pues se sabe, un amigo me decía que él en algún momento piloteó aviones de fumigación. Explicaba que porque van a cierta altura, la condensación, el humo, que no sé qué. Tiene explicación científica por qué se forma esa estela de humo. Pero lo que ahora se sabe es que sí recuerdan el año pasado, creo que fuimos, todos logramos ver hacia el horizonte lo que fue el polvo del Sahara. Entonces este polvo trae hongos, bacterias, trae virus, trae un montón de enfermedades y cabalmente coincide con eso. Entonces por eso le decían que se argenió la cosecha, se argenió las frutas, y igual que cuando alguien no crecía mucho y era muy chaparrito, le decían, se le dio argenio, ya era una forma de molestar a las personas que no crecieron y se argeniaron, pero obviamente están hablando de todo lo que tiene que ocurrir, pero obviamente esto viene en relación con
con los aviones que a veces uno ve hacia el cielo y se ve la estela que va de extremo a extremo. Obviamente son aviones que van a gran altura y obviamente mientras más alto vuelan es más corto el recorrido. Entonces ya eso después lo entiende uno, pero obviamente como uno está inmerso en una, por ejemplo, ahora con las redes pues uno ve de todo, pero imagínate hace unos 50 años qué información se manejaba. Entonces todo este tipo pues era tenía gran fuerza. Aparte de eso dice que si un negocio aparecen tirados limones en cruz, eso indica brujería porque quieren hacerte daño. No debe tocarse y alejarlos del lugar inmediatamente. Eso lo he escuchado en forma de chiste. A veces dicen que el negocio no prospera, pero dicen que obviamente pues ahí afuera de los negocios se encuentran limones partidos en cruz, o un enemigo o alguien que le cae mal. Entonces al negocio le tiran limones partidos en cruz, le tiran sal y tierra de cementerio. Entonces si alguien los toca, todos tienen miedo, y a pesar de que vivimos en el siglo XXI no lo tocan y dicen mejor lo traigan una escoba, bárranlo y tírenlo, porque obviamente pues, pero obviamente pues ahora se sabe que en los negocios pues así como el COVID, ¿cuántos hoteles no desaparecieron en la antigua Guatemala? ¿Cuántos negocios no quebraron? En San Martín, ¿cuánto del negocio se quedó truncado? Obviamente pues eso es, no hay necesidad de tirar limones, sino que esto es lo que decíamos, la recuperación del COVID. Va a llegar todo lo que es un proceso económico, social fuerte, y eso es lo que la lucha. O nos enfermamos de la enfermedad o nos morimos de hambre, decía alguien ahí. Dice que también a la primera venta en un negocio hay que echarle la bendición, es otra de las creencias. Yo lo he visto, por ejemplo, en el mercado cuando uno compra. Toda la señora dice, gracias, y recibe el dinero y le hace una señal de la cruz le echa la bendición. Yo visito usualmente en la zona 1, pasaba con un señor ya de mayor edad que lustra. Y él se emocionaba cuando yo pasaba y decía, gracias a usted que pasó, y se hacía lustre y le echaba la bendición al dinero, agarraba su dinero, le decía la cruz, y al rato pasaba, ¿y qué tal? Mire usted, me ha ido de maravilla, de veras que hoy ya saqué lo de mi día y contento. Entonces, creencia o no, pues eso sucede en Guatemala. También dice que si un caballo repentinamente se tira al suelo y una persona lo ve, seguramente le dará dolor de cabeza. Esa es otra de las creencias también que aplicadas al campo. Y luego dice, desde que inicia la noche, el perro le dice al diablo que le cuente los pelos. Y al contarlos le provoca cosquillas, por lo que el perro se rasca y el diablo pierde la cuenta. Y así pasan toda la noche, dice, hasta el amanecer. Esto dice que también es aplicable también para los que no pueden dormir. Ese tipo de relatos que hay. Y luego pues ahí escribí algo de que de no recogerse este material se perderá preciosa información para el estudio de multitud de fenómenos sobre dinámica cultural, procedimientos de endoculturación, acerca de los modos de interpretar la realidad ambiental por parte de los sectores populares, porque en ellas se encierran aspectos de la vida humana y en particular de los pueblos en general. Eso de endoculturación hace referencia a que estamos permeados por los medios y por otras culturas que nos invaden. Entonces nosotros tratamos a veces de copiar cosas de otras latitudes y no enfocarnos realmente a lo que a nosotros nos corresponde. Entonces ya empezamos a dinamizar nuestras creencias con otro montón de cosas, y eso también toma mucho aspecto de lo que es la religiosidad, que entonces hay ambivalencias de ese tipo, pero lo cierto es de que todo esto, eso lo recopilé no en una semana, en días, sino que esos son años a veces el trabajo a veces se vuelve muy eufórico, que uno empieza a trabajar y de repente se corta, pero luego surgen más de este tipo de creencias que es interesante cómo piensa el sanmartineco, pero no solo acá, sino nos decían los amigos de Chiapas que todo esto que nosotros hemos recopilado, ellos también lo aplican ahí y lo creen ahí también casi de la misma forma. Entonces esto es un aspecto interesante de que nosotros nos sentimos orgullosos por las creencias que le dan riqueza y valor a la población. Y obviamente pues todo eso es muy importante, que los jóvenes pues también en las tareas, en los trabajos de escuela, pues también ellos tengan sus propios relatos, ¿verdad? Que le pregunten a sus papás o a sus abuelos, que son personas que han vivido mucho, han pasado terremotos, violencia, pestes, calamidades, tormentas y cuanta cosa, y ellos tienen muchas historias que contar. Pero obviamente pues no hay nadie que lleve el registro, y ese registro usualmente es la memoria colectiva.
Pero eso se va perdiendo a veces y a veces se abunda en detalles o le quitan detalles. Pero lo único cierto es de que lo que queda es lo que se escribe. Entonces también ahí instamos a los jóvenes ahí que escriban, también hagan sus historias y recopilen sus relatos, porque en algún momento pues tienen un gran valor cultural. Bueno, la verdad es que seguramente ustedes ahí en casa dirán, estos señores de la Casa de la Cultura en pleno siglo XX y con todos los avances tecnológicos siguen creyendo probablemente, y dirán ustedes, en esas historias baratas. Yo les debo decir una cosa a ustedes. Este universo es increíblemente incomprensible a nuestro intelecto. ¿Y qué somos nosotros los seres humanos ante el vasto universo si apenas conocemos? Dicen que lo que vemos es apenas el 10% del universo total y el 90% de la materia oscura, desconocida, las energías, el asunto cuántico. Definitivamente nos quedamos absolutamente cortos. Y a raíz de todas estas historias populares, mucha gente ha sobrevivido. De lo contrario, no podría vivir, porque se moriría y lo más rápido posible. Entonces, muchas de estas historias han sido muy claves para la gente mesoamericana. Esa es nuestra cultura, este es lo propio y sobre todo de eso pues nos encanta hablar. Muchas de estas historias que hoy les contamos pues no son del todo de la población. También debo decirles que muchas de estas nosotros las creemos y las aplicamos y nos funcionan. Entonces muchas gracias por su sintonía, muchas gracias al doctor Miguel Ángel Carr por su abundante investigación y debemos decirle que nos quedamos muy cortos. Hay otras historias muy contundentes que seguramente no lo llevamos, pero escríbenos ahí en la página Casa de la Cultura también de qué quieren que hablemos y seguramente vamos a investigar y les llevaremos. Doctor, sí, gracias. Gracias, Marcial. Ahí vamos a siempre a tratar de seguir con los temas y para la próxima oportunidad pues estaremos hablando del Bicentenario. Vamos a abordar un par de capítulos porque sí, el aspecto histórico realmente habrá que celebrar o no. Estamos en deuda con el Bicentenario. Ahora obviamente pues con la calamidad dice que no va a haber absolutamente nada. Pero por ejemplo nosotros en San Martín pues tenemos la Casa Real, que creo que esto es vital para la historia del municipio, acerca de lo que representa en la historia del país y sobre todo con lo del Bicentenario. Así que agradezco siempre la invitación y también un saludo ahí a la familia, a mi esposa, a las nenas ahí que siempre están pendientes y extrañando que el fanpage de la Casa de la Cultura, pero ya vamos a estar ahí. Ahora con las innovaciones, pues entonces en algún momento pues vamos a seguir así transmitiendo en vivo. Mientras tanto, pues seguimos así con el cable y todo lo que fortalece el sector de cultura y obviamente pues habrán nuevos bríos y obviamente pues seguimos instando a la población que no bajen la guardia y que se sigan protegiendo porque esto está serio. Claro, muchas gracias, doctor, y a ustedes, a la audiencia de Canal 9, gracias también por la cobertura de este programa, y a ustedes que nos siguen en la página de Casa de la Cultura, mil gracias por su tiempo, que tengan ustedes un excelente día y nos vemos muy pronto.